Ya estamos de vuelta, por supuesto, para poder ir a la palabra del Señor, poder compartir con ustedes lo que es esta temática y que de alguna forma hemos estado tratando ya hace varias semanas. Y vamos a la lección número 11 ya, lección número 11. Vamos a entrar recién al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y esperamos en el Señor que usted esté siguiendo estas temáticas. Recordarles también que quedan grabadas, por supuesto, en el Facebook Live, queda grabado allí. Y de esa manera usted puede volver a revisarlo, puede volver a escucharlo. Es una bendición poder hacerlo de esa manera. Vamos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Son 6 versículos que componen el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la Escritura de esta manera, y leemos de esta palabra, lo dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia para pedirle, Señor, que nos guíe, nos dirija, y que podamos, a través de este estudio, a través de profundizar en la palabra, podamos encontrar, Señor, las directrices y también las respuestas a muchas de nuestras incógnitas. Señor, su palabra es la que puede abrir nuestro corazón y nuestra mente a su voluntad y a su propósito. Guíenos, por lo tanto, Señor, para que en este día y en esta hora su presencia, su Espíritu pueda revelar esta palabra a nuestros corazones. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, vamos entonces a ver este libro de Apocalipsis y el mensaje que viene a la iglesia de Sardis, iniciando el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta, Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo por supuesto una de las mayores ciudades del mundo antiguo, muy grande. Además, la estratégica posición que ocupaba esta ciudad le había convertido en una activa ciudad comercial, tenía mucho comercio. A lo que hay que añadir también las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Pactolos, así se llamaba. Su riqueza era muy conocida, y desde los tiempos de Creso, así llamado, su famoso gobernante, se había, no sé cómo llamarle, se había hecho un nombre, o como se había acuñado una frase, esa es la forma correcta de decirlo, tan rico como Creso. Así lo decían en ese sentido. Sin embargo, cuando vemos la historia de esta ciudad de Sardis, en el momento de escribirse Apocalipsis, en el momento en que se envía esta carta, la gloria pasada de Sardis solo quedaba el recuerdo de ella, porque en realidad
había un estancamiento y una decadencia que se habían apoderado de esta ciudad de Sardis. Por lo tanto, ya no era la ciudad conocida en la antigüedad como muy rica en posesiones o en oro, sino que ahora podían mirar hacia el pasado y solamente tenían recuerdos de aquella época extraordinaria. Todo había quedado en el pasado. El contraste entre lo que había sido y lo que era es inmensamente grande. Lo que fue la ciudad de Sardis y lo que era ahora es una diferencia enorme. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era la razón, por supuesto, de su debilidad. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables, o sea, estaba muy bien ubicada. Sin embargo, recordando la historia, fue capturada por Ciro, el persa, en el año 549 a.C. y también por Antíoco en el año 218 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. O sea, pensaron de que como su ciudad estaba fortificada y también su ciudad estaba muy bien ubicada, era muy difícil que pudieran ser atacados o que pudieran ser sorprendidos. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente, la había convertido en el objeto de burla de todas las otras ciudades cercanas o vecinas. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y también con la caza, ¿ya? De su templo quedan algunas ruinas que podríamos nosotros observar y ver cuando usted se mete, por supuesto, ahí al Google y busca acerca de la ciudad de Sardis, va a encontrar, por supuesto, restos de ese templo. Y permiten de alguna forma hacernos una idea de sus colosales dimensiones, era inmensamente grande. También había una importante comunidad judía, que a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en Esmirna y en Filadelfia, no parecía molestarse con los creyentes. O sea, esta comunidad judía que en las otras ciudades, en Esmirna, en Filadelfia, constantemente estaban hostigando a los cristianos, en este caso, en Sardis, parecía que no les molestaba la presencia de los cristianos, aparentemente. Entonces, mirando esto, nos damos cuenta y analizamos de la misma manera que hemos analizado las otras cartas que fueron enviadas por Juan a cada una de las iglesias. Y lo primero que destacamos aquí es el remitente. Sabemos perfectamente quién es el remitente. Según Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí vemos inmediatamente lo que destaca Juan y pone, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Como más adelante quizás vamos a ver y vamos a profundizar, el Señor le dice a la iglesia de Sardis, aquí en este sentido, de que Él la está observando y lo primero que destaca, increíblemente, dice que Sardis está muerta. ¡Wow! Está muerta. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Seguramente, por esto el Señor presenta aquí y se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, esta expresión, hermano querido, en todos los mensajes a las iglesias describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor en el sentido literal y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. O sea, el Señor está observando esta iglesia y está diciendo que esta iglesia tiene fama de que vive, pero está muerta. Esto también nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto
o sea, como creyente individualmente y como iglesia en su conjunto, ni siquiera podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. O sea, necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Necesitamos esa presencia de Dios en nuestra vida. Luego también menciona la frase y las 7 estrellas. Ahí es cuando vemos entonces que nos dice que también tiene las 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de las iglesias, probablemente una referencia a sus líderes, como lo hace en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Ellos también aparecen aquí bajo el control de Cristo. Y podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en la mano de Cristo y son cauces de bendición para la iglesia, o sea, canales de bendición para la iglesia. Eso es lo que trato de enfocarle. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Lo primero que hace es reprender a su iglesia. Reprender a su iglesia. Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:1. Entonces vemos inmediatamente que el Señor reprende a su iglesia. Yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Nada puede permanecer oculto. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. Ve sus corazones. En cuanto a esta iglesia de Sardis, es de notar que a diferencia de otras iglesias, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. Aquí va directamente a reprender a esta iglesia. Entonces pasa directamente a hacer la condenación, y es una condenación tremendamente severa, y yo creo que una de las más severas que escuchamos en estas cartas. Una de las más severas. Tienes nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad, en cierta manera. Vivían de sus recuerdos del pasado, la gran opulencia que la ciudad tenía. La iglesia también vivía de sus recuerdos, la gran bendición espiritual que quizás tuvieron en el pasado. Entonces podemos decir de lo que ellos habían sido en algún momento de su historia como iglesia, ellos estaban viviendo solamente de recuerdos. Pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía, o no tenía ninguna consecuencia, o no tenía ninguna realidad en ese momento con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Nosotros podemos tener una muy buena reputación dentro de nuestra sociedad, pero eso no le interesa a Dios, para nada. Y lo vemos aquí también en la iglesia de Sardis. Ellos no eran molestados ni hostigados por los judíos que vivían allí en esa ciudad de Sardis, porque quizás tampoco tenían el testimonio para que fueran molestados. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y Pablo lo dijo muy claramente, hablando de esta manera. Dice, si agradara a los hombres ya no sería siervo del Señor. Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos fueran ordenados. Posiblemente lo eran. Sí, seguramente estaban bien asistidos. O sea, había mucha asistencia, la música era hermosa, con bastante ánimo, tuvieron, no sé, tenían un gran número de programas dentro de la iglesia, también podemos verlo así. E incluso sus líderes ocupaban posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis, de la ciudad. Pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, o sea, la vida del Espíritu. Por eso digo que no sirve absolutamente de nada que la iglesia piense que porque tiene mucha gente influyente dentro de ella en la sociedad, piense que está bien. En realidad no es así. Lo más importante es la vida espiritual. Al final, lo único que realmente tenía era el nombre de Iglesia del Señor. Es como dijo un predicador, no lo voy a repetir de la misma manera, pero es más o menos el enfoque. O sea, algunos se quedaron solamente con el letrero. El letrero es lo único que identifica
a esa iglesia, pero lo demás nada. O sea, la gente está muerta. Y Jesús aquí lo dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y esa palabra, estás muerto, es una palabra fuerte, es terrible. Esta posibilidad de pensar, imagínense de que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor esté muerta. Tener fama de estar vivo, pero que el Señor nos diga que estamos muertos. Piénselo por un momento. Quizás usted no hace, no sé, alusión o pensamiento acerca de esto, pero de verdad es bien complicado. Es triste decirlo. Pero cada vez, hermano querido, cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con evangélicos, como lo digo, que rara vez piensan en el Señor, que rara vez tienen una comunión con el Señor Jesucristo y que sin embargo ellos suponen que están en el camino hacia el cielo porque piensan que están vivos, pero el Señor dice, como le dice a Sardis, están muertos. ¿Cuál sería la respuesta si yo le preguntara a usted directamente? No quiero ofenderlo, solamente quiero marcar esto de esta manera. ¿Cuál sería su respuesta si yo le preguntara a usted, ¿usted está vivo o está muerto? Bueno, en lo físico dice usted, yo estoy vivo, pero estoy hablando de lo espiritual. ¿Usted está vivo o está muerto? Es una pregunta la cual usted, por supuesto, tendrá su respuesta. Alguien dijo aleluya por ahí. Bueno, está vivo entonces. Qué bueno. Otro dijo, ay Señor, ayúdame. En fin, ¿cuál sería su respuesta en esto? Quizá por esta razón, hermano querido, la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Esmirna o la de Pérgamo, que estaban siendo seguidas o hostigadas por los judíos. Quizás ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Un cristianismo inofensivo. O sea, entonces el cristianismo tiene que ser ofensivo, pastor. No estoy diciendo eso. Cuando digo un cristianismo inofensivo que no le causa problema a nadie. No es que queramos causar problemas, pero la verdad incomoda siempre. La verdad siempre trae conflictos y es una realidad. O sea, ellos, Sardis, se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. No estaban siendo perseguidos, hostigados, no estaban perdiendo sus trabajos, eran, como dicen, tenían una buena posición. Entonces, la pregunta aquí, ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? ¿Por qué habría de molestarse el diablo de seguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que está viva y que predique la palabra del Señor, que enseñe la palabra del Señor, siempre estará bajo los ataques del enemigo, siempre estará siendo atacada. Pensemos en algunos posibles síntomas, por decirlo así, de una iglesia o un creyente moribundo, un creyente que está muriendo. Estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Es como dice, bajar los brazos y dice, no, hemos llegado hasta aquí, hermano querido, y la verdad tenemos una bendición maravillosa, así que ¿para qué pensar en hacer más cuando ya hemos hecho todo? Descansar en los logros del pasado. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Es un problema también. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahora mismo, sin duda, claro que es necesario ayudar a los hermanos en lo material, a veces porque falta el dinero y no hay alimentos. Y claro, la iglesia ayuda, la iglesia está haciéndolo, estamos haciéndolo, pero cuando nos centramos en solucionar los problemas sociales, y no nos centramos en atender las necesidades espirituales de las personas, entonces estamos cerrando el camino. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales, también erramos el camino. Estar más atentos a lo que los hombres piensen de nosotros que a lo que Dios piense y diga de nosotros. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios.
perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios, ahí estamos en un problema serio. Entonces, ¿qué hace el Señor aquí en este mensaje a Sardis? Les envía un mensaje y un llamamiento al arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues, le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es el mensaje que le envía el Señor. O sea, lo primero que destacamos ahí dice, sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis que estaban en grave peligro de extinción. Es una palabra extraña decirlo así, ¿no? En grave peligro de extinción. O sea, esos verdaderos cristianos, esos verdaderos creyentes fieles al Señor estaban en peligro de extinción. Entonces el Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia de aquella ciudad, o sea, para la iglesia de Sardis, un sentido especial. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Quizá a la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían sus muros. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las que cualquier ciudad pueda levantar o pueda tener. Pero esto, hermano querido, no debe llevar a relajarnos o a descuidarnos en nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que ¿cómo decirlo? La tentación puede aparecer en cualquier momento por donde menos lo esperamos. Entonces, la falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa. Y el apóstol Pedro exhortaba en ese sentido a los creyentes, hablándoles de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Él le decía, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Entonces, aquí vemos lo que tenemos que hacer también nosotros como creyentes. Luego, la frase que pone allí en esta carta el Señor es afirma las otras cosas que están para morir. O sea, parece que no todo estaba completamente perdido. Había algo que todavía quedaba de bueno dentro de la iglesia de Sardis y habían algunas cosas que estaban para morir, pero se podía hacer algo todavía. Posiblemente usted también tenga algunas cosas que están por morir y puede hacer algo. Entonces, si la chispa que quedaba no era pronto avivada, como Pablo también habló, ¿no? Dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, si esta chispa no era avivada pronto para que surgiera nuevamente la llama, terminarían por apagarse. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, ya lo dijimos, pero aún estos auténticos creyentes corrían el peligro de fatigarse, de cansarse, de desmoronarse por completo en medio de ese ambiente asfixiante, o sea, porque todo estaba muriendo, hablo de lo espiritual. Y en esa situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente, no podían. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva del Señor, desde la perspectiva de Dios. Ya que Dios les estaba dando una perspectiva. Afirma las otras cosas que están por morir. Entonces después tendrían que confrontar el pecado, confrontar el error e influir
con su ejemplo y con la palabra de Dios al resto de la comunidad cristiana, o sea, al resto de la iglesia. Es interesante, hermano, notar que el Señor no manda a esos cristianos fieles que quedaban en Sardis que se fueran de la iglesia. No les dice, huyan de la iglesia, mándense a cambiar. No les dice eso, es extraño, ¿no? No les dice que se vayan de la iglesia y comiencen una nueva obra en otra parte de la ciudad porque esa iglesia ya se murió. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran al Señor. O sea, cuando usted se va de una iglesia porque se extraviaron, entonces usted no ha entendido el plan de Dios, no ha comprendido el propósito del Señor. Dios los dejó allí para llamar al resto que se había extraviado para que volviera al Señor. No obstante, sí, tengo que decirlo. Si una iglesia deja de serlo, ¿no? Si una iglesia se muere espiritualmente, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, o sea, la separación puede ser la única alternativa. También lo replica allí en Apocalipsis 18:8 o 18:4, perdón. Entonces, la frase que sigue a esto dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Sabe? En Sardis, la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. O sea, no habían perseverado en desarrollarse. No habían perseverado en desarrollarse. Hablo espiritualmente, por supuesto. Se habían enfriado. Y habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los cultos de los domingos se llenan de congregación, si son los cultos muy animados, fervorosos, si usted prefiere. No es lo importante, sino que lo importante es que cada creyente, escuche bien, que cada creyente, cada cristiano, hermano querido, esté avanzando hacia la madurez, pareciéndose cada vez más y más al modelo que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. No son ambigüedades, necesitamos hacer lo que Cristo espera de nosotros. Él está buscando evidencias de nuestra lealtad, de nuestro amor hacia Él. Él busca esas evidencias para que nosotros podamos mostrarle que lo amamos, que le servimos por amor a Él. Entonces tenemos que tomar esto muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la tendencia, hermano querido, lo digo así, en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude. ¿Se ha fijado usted? El cristiano tiene esa tendencia en centrarse en sí mismo para que Dios lo ayude. Y él espera que Dios lo ayude, que Dios lo apoye, que Dios lo consuele, que en cada circunstancia de la vida el Señor esté presente. Y con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor hacia Él, nuestra lealtad, nuestra fidelidad y nuestro servicio hacia Él. ¿Cómo está demostrando usted su fidelidad, su servicio, su lealtad a Dios? ¿O solamente lo tiene como el paño de lágrimas, dice alguien por ahí, como ese amuleto de la buena suerte que esté con usted siempre? Entonces es ahí cuando el Señor le dice a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. El resto fiel en Sardis tenía que acordarse, o sea, tenía que tener en cuenta, recordar lo que había recibido y lo que había oído. Es decir,
necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y le habían llevado a su conversión, a convertirse al Señor. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Ahora, seguramente habían dejado de leer sus Biblias, habían dejado de leer la palabra de Dios, habían dejado de escudriñarla, habían dejado de alimentarse a través de ella, alimentarse con la verdad de Dios. Entonces algo estaba sucediendo. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. No estaban firmes espiritualmente, no estaban en comunión con el Señor. Entonces era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. No se puede hacer de otra manera. ¿Sabe? Sin duda, el haber llegado a esa situación espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir. Y tenían que hacerlo urgentemente. O sea, estar mal espiritualmente, escúcheme, esto es complejo, ¿no? Porque algunos hermanos me dirán, pastor, no, es que la verdad es que el enemigo y por eso. No, escúcheme bien. Si ellos habían llegado a este estado espiritual, lo que tenían que hacer urgentemente era arrepentirse, porque era responsabilidad de ellos. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad individualmente, primero, nuestro estado espiritual. Segundo, soy responsable del estado espiritual de la iglesia. Entonces, si nosotros no estamos bien espiritualmente, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos urgentemente. Entonces, las palabras del Señor dicen, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar, algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que habían ocurrido o lo que había sucedido en la historia de la ciudad de Sardis. Entonces, cuando sus enemigos habían venido, recuerde usted, literalmente como ladrones en la noche y los habían sorprendido. Entonces el Señor pone esta frase. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debemos entenderla como una alusión a la segunda venida del Señor, sino como una venida anticipada en juicio sobre la iglesia en Sardis. O sea, el Señor vendría sobre la iglesia en Sardis. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de esta iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Cristo. O sea, su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso, ¿sabe? Porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna astucia o alguna estrategia de Satanás. Ante esto entonces tenemos que tener cuidado. Es peligroso, muy peligroso. Lo que hace el Señor aquí es dar una promesa a los fieles. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5, marca esto. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Un pequeño número de sus miembros. Ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez, hermano querido, se repite en la Biblia. Solo 8 personas, recuerde usted, se salvaron en el diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron
del milagro de la multiplicación de panes y peces que hizo nuestro Señor Jesucristo, solo 12 se quedaron con Él. Entonces, ahí vemos en realidad el remanente fiel. Este remanente fiel eran los que no han manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba inmediatamente contaminada o manchada. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos, es verdad. Y aquí debemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado con el paganismo, la cultura, y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas desagradables totalmente al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse, muy fácil. Y sobre todo cuando hablamos de contaminarse espiritualmente, es tremendamente fácil. Cuando entramos entonces en comunión con el mundo, estamos contaminándonos espiritualmente. Y esto no le agrada al Señor, esto no le gusta al Señor. Luego el Señor pone para Sardis y también para nosotros, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice. Este remanente fiel andará con el Señor. Lo que sugiere entonces aquí es una comunión íntima y personal con el Señor. Realmente este era el problema de esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor. Y esto, hermano querido, es lo que nos mantiene con vida. Nuestro andar diario, nuestro andar con el Señor, nuestra comunión con Él. Recordemos una historia del libro de Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. No lo vamos a leer todo, sino lo marco para que usted lo anote allí si quiere. Pensemos en la historia de los dos que andaban por el camino de Emaús o iban camino a Emaús. Ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Tal era la frustración que cuando el mismo Señor se acercó a ellos y les acompañó en el camino, no lo reconocieron. Es increíble, el Señor puede estar a tu lado y tú no lo reconoces. El Señor puede estar orando y tú no sabes que Él está ahí. Esto le pasó a estos dos discípulos, camino a Emaús. No reconocieron al Señor a pesar de que Él caminó con ellos allí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Les abrió las Escrituras. Y el corazón de aquellos dos caminantes volvió a arder con una nueva ilusión y un nuevo ánimo. Más tarde, caminando, por supuesto, y llegando al lugar, le invitaron a entrar y a sentarse a su mesa. Y aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa. La comunión con Cristo siempre, hermano querido, esa comunión con Cristo y su palabra siempre va a traer una bendición. Entonces, entendamos que debemos buscar esa comunión con el Señor. Y la iglesia de Sardis lamentablemente había perdido esto, no estaba caminando con Dios. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignos. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce, por supuesto, la justicia de los pecados por medio de la obra de la cruz. O la justificación, no la justicia, la justificación de los pecados. Ahí es cuando el Señor nos justifica en la cruz, la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre. Lo habla Apocalipsis 1:5, lo habla Apocalipsis 7:14, lo enfoca de esta manera. De ninguna otra forma podemos alcanzar esta dignidad. No nos engañemos de ninguna manera, hermano querido. Ningún hombre por sus propias fuerzas puede vivir de una manera totalmente santa. Es imposible. Recordemos las grandes palabras de Isaías. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de Dios. La necesitamos para entrar en el cielo. Porque los invitados a las bodas del Cordero van vestidos de lino fino, limpio,
y resplandeciente. Así lo cita Apocalipsis 19, 7 al 9. Lino fino, blanco y resplandeciente. O sea, son las vestiduras obligadas para entrar a la fiesta de bodas del Hijo del Rey. También como lo contó, ¿cierto?, en el libro de Mateo 22, del 1 al 14, cuando habla de eso, vestido de fiesta, vestido con las vestiduras de bodas. Entonces tenemos que estar bien preparados, muy bien preparados para ese día, para ese momento. Debemos empezar ya ahora mismo a vestirnos de Cristo, tal como nos exhortaba el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Él habla acerca de esto y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Luego dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, el Señor sigue hablando del remanente fiel, aquellos verdaderos creyentes que estaban, hermano querido, dentro de la iglesia de Sardis. Ahora se los describe como vencedores y a ellos el Señor les promete que los vestirá con vestiduras blancas. Aquí vemos, hermano querido, con mayor claridad lo que decíamos más arriba o más anteriormente. Estas vestiduras nos son dadas por el Señor. No las podemos conseguir por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor da al creyente juntamente con Él. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente para disfrutar juntamente con Él de su victoria, según Apocalipsis 19, 14 y 15. O sea, eso es lo que nos enseña. Y lo que dice en esta palabra, que es increíble, ¿no? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. El nombre de los verdaderos creyentes, hermano querido, está registrado en el libro de la vida. En el libro de la vida. Hay muchas citas que podríamos dar allí para que usted las anotara, pero son varias que hablan acerca del libro de la vida. Y luego dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo que garantiza la plena aceptación de este remanente fiel delante del Padre y delante de los ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por los creyentes, que está intercediendo por ti y por mí. El versículo nos recuerda entonces, en otras palabras, que Cristo mismo estará y nos confesará o confesará delante de nuestro Padre.